Entonces, les estaba diciendo que la vez pasada habíamos hecho la parte de todo lo que es la fisiología cardíaca, lo de la parte eléctrica del corazón. Entonces vamos a seguir con la parte ahora de crecimiento de cavidades y bradiarritmias. Antes de pasar esa parte, me gustaría, si alguno de los que está acá, si no, no importa, lo podemos hacer nosotros, haga el ejercicio tal como lo veníamos haciendo la vez pasada, de hacer la parte de calcular la frecuencia cardíaca, de calcular el ritmo, perdón, de decir si el ritmo es sinusal, si no es sinusal, si es regular, si no es regular, y calcular el eje cardíaco con este ejercicio que está acá. Ustedes están viendo las diapositivas, ¿cierto? Está cargando. Vale. Este que está acá. Me avisan cuando vean una diapositiva que dice ejercicio como en un rectángulo que es amarillo con letra azul. Ya se ve. Bueno, entonces no sé si alguno de los que está acá quiere hacer lo que hicimos en la clase pasada con este ejercicio. Y si no, pues me dicen y lo explicamos rápido para repasar la parte de la vez pasada antes de entrar a la parte de crecimiento de cavidades y bloqueos. Bueno, entonces, en este caso, lo primero que tenemos que hacer es ver la calibración. Estamos viendo acá lo que yo les decía al principio de la charla pasada, que lo importante es ver esto que está acá, primero, que es la marca de calibración y que nos está diciendo, bueno, aquí en este electrocardiograma no estamos viendo lo que se conoce como la marca de rapidez de papel que nos dice que va a 25 milímetros por segundo. En este caso no lo estamos viendo, pero eso es verlo. Eso verlo es importante para poder nosotros darnos cuenta que los parámetros que nosotros aprendimos en electrocardiografía, pues realmente que son los que se manejan en 25 milímetros por segundo, van a ser los que yo voy a encontrar en ese electrocardiograma y que efectivamente yo lo voy a poder leer y lo voy a poder interpretar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eso. Entonces, decimos que está calibrado y está bien calibrado, que está bien tomado el electrocardiograma. Yo les decía que había un caso anterior en donde estábamos viendo que en ABR la onda era positiva y que al mostrarnos ABR una onda positiva, pues eso nos hacía pensar que ese electrocardiograma estaba mal tomado por una mala posición de electrodos. Entonces, en este caso está bien calibrado. Pasamos entonces a ver si el ritmo es sinusal o si el ritmo no es sinusal. Pero antes de ver si el ritmo es sinusal o no sinusal, podemos determinar si es regular. Estamos viendo que la distancia entre R y R, es decir, el intervalo RR, es muy similar entre ellas. No, digamos que no es exactamente igual, nunca va a ser exactamente igual, pero sí es muy similar entre R y R. Entonces decimos que es regular. Seguido a eso, pues vamos a calcular la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, en este caso que está acá, no coincide, bueno, generalmente para calcular la frecuencia cardíaca, yo no sé si lo dije la vez pasada, pero generalmente se utiliza el D2. Ustedes van a encontrar algunos electros en donde en la parte de abajo les ponen D2 y les aparece no tan, o sea, digamos, aquí están viendo las derivaciones, las 6 del plano frontal y las 6 del plano horizontal, pero están viendo que no está completa, es decir, B2 llega hasta acá, B1 llega hasta acá y luego que empieza B4, empieza B5 y empieza B6. Hay electros en donde van a mostrarles D2 y lo van a mostrar todo este trazado. Eso se llama un D2 largo. Y generalmente el D2 largo, usted le dice a la enfermera, déme un D2 largo y eso te lo manda. Y es precisamente para que tú calcules la frecuencia cardíaca. Es una derivación que se presta para eso. Entonces, en este caso, miremos que no coincide, a pesar de que es regular, no está coincidiendo exactamente la onda R con esto. Entonces, si nosotros contamos el número de cuadritos, estamos viendo que acá hay 4 cuadritos, acá hay, bueno, aquí realmente, digamos que hay 4 cuadritos, entonces vamos sumando 4 más 5 más 5, aquí hay otros 4, es decir, que hay 18. Entonces, si aplicamos la regla 1500 entre 18, eso nos da 83.33, es decir, que este paciente tendría una frecuencia cardíaca de 83.33 latidos por minuto.
Si el paciente tiene un ritmo sinusal, ¿por qué? Habíamos dicho que eran tres características, D2, D3 y ABF, la onda P es positiva. Aquí estamos viendo la onda P, aquí está la onda P, aquí está la onda P. Estamos viendo en D2 que es positiva, está precediendo al complejo QRS y la frecuencia cardíaca se encuentra entre 60 y 100 latidos por minuto. Entonces decimos, este paciente tiene un ritmo sinusal, ya hallamos la frecuencia cardíaca. Entonces pasemos ahora a calcular el eje eléctrico. Entonces yo les había dicho que existían dos formas, ¿cierto? Que era ver D1 y ver ABF. Si D1 es positivo y ABF es positivo, eso quiere decir que el eje es normal. Aquí está. Vamos a repasarlo. Miren, si D1 es positivo y ABF es positivo, el eje es normal. Si D1 es positivo y ABF es negativo, el eje está a la izquierda. Si D1 es negativo y ABF es positivo, el eje es a la derecha. Y a la extrema derecha, lo contrario al eje normal, es decir, cuando están ambos negativos. Acá ya les coloqué esto más preciso porque les voy a permitir las diapositivas para que lo tengan como material de estudio. Yo les decía que existe una forma más exacta de determinar el eje cardíaco, entonces íbamos a tener en cuenta las 6 derivaciones del plano frontal. En esas 6 derivaciones del plano frontal nosotros íbamos a buscar cuál es ese QRS más isobifásico y lo íbamos a buscar su perpendicular con la mnemotecnia de Doña Flor y sus tres maridos. Entonces aquí nos colocan el ejemplo, si la más isobifásica es de 2, la perpendicular de 2, ¿cuál es? ABL. Entonces vamos a buscar si ABL es positiva o si es negativa, ¿sí? Entonces, que eso es algo que creo que me preguntaron la vez pasada. ¿Cómo sé yo si va de este lado, si va de este lado? Pues tú tienes que buscar la perpendicular, cuál es la polaridad que tiene, ¿cierto? Entonces, en el caso de que la polaridad de ABL sea positiva, entonces tú dices, listo, ABL está acá, ¿cierto? Mírenlo acá. Aquí está ABL. Tú dices, mierda, pero el eje puede estar a menos 30 o puede estar a más 150 grados, a 150 grados, porque es un número positivo. Entonces, tú lo que tienes que buscar es la polaridad de ABL. Entonces, si ABL te muestra un QRS que es positivo, porque es predominante, ¿cómo dices tú que es positivo, que es negativo? Por lo predominante que esté el voltaje en el QRS. Entonces, si es predominante el QRS con un voltaje que es positivo, tú dices, bueno, entonces es positivo. Entonces, tú no vas a buscar, tú no lo vas a ubicar el grado en el signo que tenga el grado, sino en este signo que tiene la polaridad. Porque miren que acá está el polo positivo, pero está a menos 30. Y aquí está el polo, aquí está un signo, está el signo positivo, pero está el polo negativo. Entonces tienen que buscar es la polaridad que tenga la derivación, ¿cierto? Entonces aquí te dicen, en dado caso que ABL sea positiva, entonces lo vamos a ubicar acá, ABL positivo, entonces en este caso estaría a menos 30 grados el eje cardíaco. ¿Listo? Hay otras formas de calcular el eje cardíaco, pero miren, estos son más ejemplos para que quede claro, o sea, mejor dicho, aquí con esto ya quedan clarísimos en esa parte. Si el QRS es isoeléctrico en ABL, mírenlo acá, es isoeléctrico, ¿cierto? Tanto la parte positiva como la parte negativa tiene aparentemente la misma polaridad. Es la más isobifásica de las 6 derivaciones del plano frontal. Entonces, si esa es la más isobifásica, mira que dice acá, el eje puede estar a más 60 o a menos 120, ¿cierto? Porque ambos son perpendiculares a menos 30 grados en donde se sitúa ABL. Es decir, aquí el más isobifásico es ABL, ¿cierto? Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Dijimos, listo, ABL es la más isobifásica, vamos a buscar cuál es su deriva, cuál es su perpendicular, Doña Flor y sus tres maridos, o sea, ¿qué sería cuál? ABL, ¿cierto? De 2, perdón. ABL es la más isobifásica, de 2 sería su perpendicular. Entonces buscamos la perpendicular AB de 2, aquí está. Miren, el QRS es predominantemente positivo, el voltaje es una deflexión positiva, entonces decimos AB de 2 en su polo positivo. Entonces buscamos acá en el gráfico de 2, ¿cierto? Miren, de 2, en su polo positivo se encuentra 60, mirenlo acá. De 2, le había dicho que vamos a buscar es el polo de la polaridad que tenga la derivación. Entonces nos estamos dando cuenta que de 2 en su polo positivo, porque vimos que es positivo el QRS, entonces decimos que en ese caso el eje estaría a más 60 o a 60 grados. Otro ejemplo, estamos viendo que la más isobifásica es de 1. Entonces, si la más isobifásica es de 1, yo voy a buscar entonces su perpendicular, ABF. Entonces buscamos ABF y nos damos cuenta que también es positiva, ¿cierto? Entonces como ABF es positiva, lo vamos a ubicar acá en el gráfico, ABF está acá,
polaridad positiva, entonces el eje estaría ¿cuánto? A 90 grados. Aquí está, estaría a 90 grados. Entonces, esa parte supongo que ya quedó clara. Si hay alguna pregunta pueden decirlo ahora para ir continuando. Bueno, yo les traje esta otra parte que realmente para el que le guste el electrocardiograma, esto no lo voy a explicar, pero este es otro método que sirve para determinar el QRS medio según la posición que tengan las derivaciones de 1, de 2 y de 3. Damos cuenta que cuando de 1, de 2 y de 3 es positivo, esa es, digamos, la regla general. Cuando de 2, de 3, de 1, de 2 y de 3 son positivos, el eje se encuentra a 60 grados. Cuando son negativos, se encuentra en menos 120. Y, digamos, ese eje va a ser perpendicular a la derivación en la que el complejo QRS se hizo eléctrico. Entonces, esas son otras reglas y otros métodos de calcular el eje cardíaco, pero digamos que no son tan aplicados en los pregrados. Este es otro que es un método que a mí particularmente me gusta mucho para calcular el eje cardíaco y se relaciona mucho con la que ya vimos de la mnemotecnia de Doña Flor y sus tres maridos, que consiste en calcular, como dice acá, el eje eléctrico medio. O sea, lo que se va a hacer, o digamos que existe una regla general que dice que el eje eléctrico medio se localiza en el punto medio entre los ejes de dos derivaciones que tengan onda R o una onda S que tenga igual voltaje. Entonces, por ejemplo, miremos el ejemplo 1. Estamos viendo que ABR y ABL, tanto ABR como ABL tienen la misma altura, es decir, tienen el mismo voltaje. Acuérdense que el eje de la Y o el eje vertical mide el voltaje y el eje de las X mide el tiempo. Entonces, tanto en ABR como en ABL, las ondas R tienen la misma altura, tienen el mismo voltaje, perdón. Entonces, el eje eléctrico se va a localizar entre esas dos derivaciones, es decir, se encuentra en menos 90. ¿Por qué? Porque miren, estamos viendo, o la regla me dice, que el eje eléctrico se encuentra en el punto medio entre dos derivaciones que tengan ondas R o ondas S de igual voltaje. Entonces yo estoy viendo que ABR y ABL tienen el mismo voltaje, ¿cierto? Entonces yo me voy al gráfico y estoy viendo que ABR está acá y ABL está acá. Me dicen que está localizado en el punto medio. Entonces el punto medio no puede ser ninguno de estos de esta acá. O sea, no puede ser este porque no estaría en el punto medio, sino que el punto medio sería exactamente este, miren. Exactamente el punto medio entre la derivación ABR y la derivación ABL. Y si ustedes utilizan el otro método, también les va a dar exactamente igual. ¿Cuál es el más isobifásico aquí? El más isobifásico aquí, ¿cuál sería? Sería D1. T1 exactamente. O sea, T1 sería el más isobifásico e isoeléctrico también se le puede llamar. Entonces, ¿cuál es la perpendicular de D1? ABF, ¿cierto? Entonces, ABF está negativo o está positivo. Está negativo, ¿cierto? Miren, acá está siendo negativo. Entonces vamos a buscar ABF. ABF, aquí está el polo positivo y el polo negativo de ABF está acá arriba. ¿Y cuál es el ángulo de ABF acá? Menos 90. Entonces miren que efectivamente sí coincide y también da menos 90. Este segundo ejemplo también, miren, nos fijamos que D1 y D2 tienen el mismo voltaje, pero dense en cuenta que no únicamente se aplica para la onda R, sino también para la onda R, yo les dije, para la onda R y para la onda S. Entonces, tanto la onda R en D1 como la onda S en D2 tienen el mismo voltaje, entonces eso hace que nosotros digamos, listo, entonces entre D1 y D2, el punto medio de entre esas dos derivaciones, porque ambas tienen el mismo voltaje, en una de las ondas del complejo QRS se encuentra el eje eléctrico medio, y ese sería el eje eléctrico. Entonces, en este caso nosotros vamos a buscar entonces D1 está acá y D2 está acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que ver si D1 está positivo o D1 está negativo y D2 si está positivo o si está negativo. Entonces estamos dándonos cuenta que D1 acá está siendo positivo, entonces yo lo voy a buscar D1 en donde esté su polo positivo y D2 donde esté su polo que negativo. Entonces el punto medio entre esos dos ejes es este que está acá. O sea que el eje en este caso estaría menos 60. Acuérdense que aquí es 0, menos 30, menos 60, menos 90, menos 120, menos 150, 180. Entonces en este caso estaría a menos 60 grados. Si nosotros utilizamos el otro método, que es el de Doña Flor y sus tres maridos, ¿cuál sería el más isobifásico? El más isobifásico o más isoeléctrico sería ABR. Entonces ABR vamos a buscar cuál es la perpendicular, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la D3. perpendicular?
¿Cómo? De ABR de 3. Exacto, de 3. Entonces vamos a buscar de 3. ¿Y cómo está de 3 acá? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, exactamente. Negativo. Exacto, está negativo. Entonces buscamos de 3. Miren, aquí está el polo positivo de D3 y aquí estaría el polo negativo de D3, ¿cierto? Entonces, ¿dónde estaría el ángulo? ¿Cuál sería el ángulo de D3 si D3 está negativo? Aquí, menos 60 Menos grados. 60. Exacto. Entonces, para que se den cuenta que ambos métodos nos sirven para calcular el eje eléctrico. Generalmente este método no lo preguntan, pero si se lo quieren aprender, les sirve para confirmar o para tener, digamos, más campo en esa parte de calcular el eje eléctrico. Hay otros métodos que son mucho más específicos, pero ahorita, digamos que no son necesarios que ustedes los tengan en cuenta. Estos les sirven completamente. ¿Listo? Bueno, estos fueron los ejercicios que vimos en la clase pasada. No se preocupen que yo les voy a dar las diapositivas para que les sirva de estudio, para que tengan eso de complemento. Aquí están los casos que habíamos visto, de mala colocación de los electrodos, de bradicardia sinusal, eh, entre otros. Entonces estábamos hablando de este caso, que era el que yo les había colocado al principio. Entonces, rápidamente, ya nosotros vimos la frecuencia total, llegamos al eje eléctrico y dijimos que estaba de 1 positivo y a BP positivo, es decir, que la forma rápida me dice que el eje es normal. Entonces nosotros comprobamos eso buscando el más isobifásico, que en este caso sería de 3, ¿cierto? Entonces si de 3 es el más isobifásico, el más isoeléctrico, la perpendicular sería ¿cuál? ABR, ¿cierto? Entonces yo voy a buscar ABR acá y está negativo, ¿cierto? ABR es negativo, entonces si ABR es negativo, ¿dónde estaría el ángulo? ABR es negativo, estaría acá, ¿cierto? ¿En cuánto? En 30 grados. Y miren que es el eje normal, porque acuérdense que el eje normal va de menos 30 a 90 grados. Entonces efectivamente sí concuerda. ¿Listo? Ok. Entonces ya vamos a entrar ahora a la parte de crecimiento de cavidades. Ustedes esto generalmente también lo preguntan. Tengan en cuenta para qué y qué significa cada onda del electrocardiograma. Acuérdense que la onda P significa representa la despolarización auricular. Este que está acá es el intervalo PR, va desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda Q. ¿Qué significa eso? Que hay el inicio de la despolarización auricular hasta el inicio de ¿qué? De la despolarización ventricular. Entonces el complejo QRS significa eso, la despolarización ventricular. El segmento ST es una pausa que hay en la actividad eléctrica ventricular antes de que ocurra el fenómeno que representa la onda T. ¿Qué representa la onda T? La repolarización ventricular. Van a encontrarse que hay algunos electrocardiogramas en donde dice que hay una onda U. Generalmente es muy poco frecuente que uno encuentre una onda U en un electrocardiograma. Generalmente las personas confunden la onda T con la onda U. Pero si tú estás viendo que hay una onda entre la T y la P, tú dices, sí, probablemente sea una onda U. Esa onda UPU dicen que es una repolarización tardía de las fibras de Purkinje y digamos que realmente no tiene una relevancia clínica, aunque se asocia a pacientes, por ejemplo, que tienen hipertiroidismo, que tienen hipocalcemia, que tienen hipercalcemia. Entonces, hipocalemia, perdón, hipercalcemia. Entonces, realmente no tiene una relevancia clínica, pero digamos que sí se atribuye a eso, que es una repolarización ventricular lenta o que hay una repolarización del tabique interventricular, una repolarización tardía de las fibras de Purkinje. Entonces, yo les recomiendo una forma de interpretar el electrocardiograma con respecto a la frecuencia cardíaca. Es decir, cuando ustedes miren la frecuencia cardíaca, ustedes enseguida dicen que esta frecuencia cardíaca está normal o está menos de 60, está más de 60, perdón, más de 100. Entonces usted dice, si está menos de 60 es una bradicardia y si está más de 100 pues es una taquicardia. Entonces, si tú ves una bradicardia y tú ves componentes normal, es decir, únicamente el hallazgo sería una disminución en la frecuencia cardíaca, dices, es una bradicardia sinusal. Y si lo ves igualmente en una taquicardia, dice una taquicardia sinusal. Yo les decía que una taquicardia sinusal no indica que sea patológico. Una taquicardia sinusal se puede presentar en un paciente por estar corriendo, por algún tipo de medicamento que esté consumiendo, porque está asustado, es decir, cuando hay liberación de catecolaminas, que eso está mediado por el sistema nervioso simpático. Entonces no representa realmente una patología, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven que la frecuencia cardíaca está baja, es decir, está inferior a 60 latidos por minuto, entonces pueden llegar entonces a pensar en patologías como les decía, una bradicardia sinusal, un síndrome del seno enfermo,
que generalmente se refiere a una enfermedad del nodo sinusal, bloqueos auriculoventriculares de segundo y tercer grado, que es lo que vamos a ver ahora, o que haya ritmos de escape, tanto ritmos de uniones, ritmos de escape de la unión auriculoventricular, ritmos de escape ventriculares, que haya asistolia o una bradicardia inducida por fármacos. Y cuando llegamos al capítulo de taquiarritmias, pues van a ver y que estas preguntas que se hacen acá también se pueden hacer allá cuando uno mire que la frecuencia cardíaca es superior a 100 latidos por minuto. Listo, entonces. Si vamos a ver el crecimiento de cavidades, ¿qué es importante que ustedes entiendan? Esta es la onda P, ¿cierto? Entonces, luego viene la onda U, R, S, y luego viene la onda T, que representa la repolarización ventricular. Entonces, la onda P realmente es la suma de dos ondas solapadas que corresponden a las ondas de despolarización de ambas aurículas. Hay dos aurículas, la aurícula derecha y la aurícula izquierda, eso ustedes lo conocen perfectamente. Entonces, digamos, la parte inicial de la onda P lo está aportando la despolarización de la aurícula derecha. Y el final de la onda P lo está aportando la despolarización de la aurícula izquierda. ¿Cierto? Entonces, cuando ustedes vayan a buscar un crecimiento auricular, búsquenlo en estas dos derivaciones, en D2 y en B1. Esas son las mejores derivaciones o a las derivaciones que tienes que remitirte para buscar un crecimiento auricular. Entonces, es como si nosotros hiciéramos esto. Mire. Estoy diciendo, la morfología de la onda P está dada por la despolarización de ambas aurículas. Entonces, un momento. Entonces yo les estoy diciendo eso, ¿cierto? Que la primera parte de esa onda representa la despolarización de la aurícula derecha. ¿Por qué primero la derecha? Acuérdense que el nodo sinusal se encuentra en la parte lateral superior de la aurícula derecha. Eso quiere decir que primero se despolariza la aurícula derecha y luego se despolariza la aurícula izquierda. Obviamente estamos hablando de cuestión de milisegundos, pero en teoría primero se está despolarizando la aurícula derecha y luego se despolariza la aurícula izquierda. Entonces, ¿esto representa qué? La despolarización de la aurícula derecha y esta la despolarización de la aurícula izquierda. Entonces, si yo estoy viendo un crecimiento de la aurícula derecha, eso quiere decir que entonces el crecimiento auricular derecho, ¿cierto? Va a predominar la despolarización de la aurícula derecha. Entonces, si se va a, digamos, ver afectada la despolarización de la primera parte de la onda P, es por eso que se produce esto. ¿Por qué? Porque se está viendo afectada la primera parte, la primera porción de la onda P. Y esto ocasiona como consecuencia un aumento de la altura de la onda P. Y si está comprometiendo la altura de la onda P, eso quiere decir que está alterando el voltaje. Está alterando el voltaje. Entonces, ¿qué voy a buscar yo en un electrocardiograma para ver si hay un crecimiento auricular derecho? Incremento de la onda P sin afectar la duración de la misma, es decir, la onda P va a durar el mismo tiempo que dura una onda P normal, ¿cierto? Mientras que se va a aumentar es el voltaje de ella. Entonces, aquí está el criterio. Amplitud aumentada mayor a 2,5 milímetros en D2 y una P bifásica en B1 con un componente inicial positivo predominante. Nosotros sabemos que en B1, creo que esta, digamos, de pronto no es la mejor forma de mostrarlo, pero en B1 generalmente la onda P es isobifásica, ¿cierto? Es decir, la onda P es isobifásica, primero entonces va a estar así y así. Entonces, si hay un componente positivo predominante, se va a ver pues mucha la diferencia a la hora de mostrar esa, pues que está isobifásica. Entonces, esto nos está indicando en B1 que hay un crecimiento de la aurícula derecha y esto nos está demostrando en D2 que hay un crecimiento de la aurícula derecha también, pero acá por la altura y acá porque va a haber un componente inicial positivo predominante. Entonces, dense en cuenta que la morfología de la onda P en D2 es esta onda P alta o picuda, por eso también se le llama P pulmonar. ¿Alguien se acuerda
que en la aurícula derecha, pues precisamente está el ventrículo derecho y el ventrículo derecho se comunica con la arteria pulmonar. Entonces, acuérdense de eso. Por eso se le llama así también P pulmonar. Entonces, miren este electrocardiograma. Estamos viendo acá, no vamos a pasar a hacer todo lo que hemos hecho, pero sí estamos dándonos cuenta que en B1 hay un componente inicial positivo predominante, ¿cierto? Pues en este caso vamos a buscar entonces, les había dicho que buscábamos D2 y B1. Ustedes miren D2, hay una onda P picuda. De pronto esta no es la más específica, pero ahorita buscamos si de pronto hay un electro que nos muestre mejor esa parte. Pasemos al crecimiento de la aurícula izquierda. En el crecimiento de la aurícula izquierda lo que va a haber es un aumento de la duración de la onda. Entonces ya no vamos a buscar el voltaje. Es decir, en la otra estábamos viendo, miren, crecimiento. Este es lo normal, ¿no? Esta es la onda P. Esto es lo normal, D2, y en B1 les decía es isobifásica. Entonces, en crecimiento de la aurícula derecha va a mostrarse entonces así, ¿no? Un componente inicial positivo predominante en B1. Acá se los estaba mostrando negativo, ¿cierto? Sí, me confundí. Es así. Componente inicial positivo predominante. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque esto lo está aportando la despolarización de la aurícula derecha. Y si esa aurícula derecha está más dilatada, entonces va a tardarse mucho más tiempo en despolarizarse. Es por eso que esa parte va a estar aumentada de tamaño. En este caso estamos viendo el crecimiento auricular derecho. Estamos viendo la onda P picuda que les decía, porque va a haber que un aumento del voltaje o la altura sin afectar la duración que tenga la onda P. Mientras que en el crecimiento de aurícula izquierda estamos dándonos cuenta que la altura de la onda está normal. ¿Sí? Está normal, no hay un crecimiento. ¿Por qué? Porque lo que hay es un aumento de la duración de la misma. Yo les decía que si nosotros dividimos esto, esta parte la aporta la despolarización de la aurícula derecha y esta la de la aurícula izquierda. Entonces, si esta está más grande que esta está normal, entonces no va a ser así, sino que va a ser como así, por así decirlo, porque se está prolongando el componente final de esa onda, porque la que está larga es la aurícula izquierda. ¿Listo? Entonces es por eso que nosotros vemos esta onda que se le conoce como M mitral, ¿cierto? M mitral. Acuérdense que la válvula mitral se encuentra en el ventrículo izquierdo, comunica la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Entonces, acuérdense también de esa parte, forma como una M, mientras que la onda forma una P de picuda, una onda P alta. Entonces, aquí ya estamos viendo la diferencia entre el crecimiento auricular derecho y el crecimiento auricular izquierdo. Entonces, tú vas a buscar en D2 que esa duración de la onda P sea mayor a 0,12 segundos, ¿sí? Mientras que va a ser lo contrario al crecimiento auricular izquierda en B1. Porque en B1 entonces ya tú vas a buscar que el componente final negativo es el que va a estar predominante. Ya decíamos que en B1 en el crecimiento auricular derecho era el componente inicial positivo el que estaba predominando. Aquí no, aquí el componente inicial positivo está normal y el componente final negativo es el que está predominante. Entonces esas son las dos características que van a buscar en esos crecimientos auriculares. Entonces miren acá lo mismo. Estamos viendo en D2 y en B1. En D2 estamos viendo que hay un crecimiento de la onda P. Esta es la onda P, este es el complejo QRS y esta es la onda T. Ahorita la onda T está picuda así, probablemente por algún tipo de alteración en la repolarización. Pero aquí estamos viendo que la onda P no está alta, es decir, no hay un aumento en el voltaje, sino que sí está larga, ¿sí? Mayor a 0,12 segundos. Acuérdense el criterio, mayor a 0,12 segundos. ¿Cuántos son 0,12 segundos? 3 cuadritos. 0,04, un cuadrito por 3, 0,2. Entonces está aumentada más de 3 cuadritos. 1, 2, 3 y 4, casi 5. Entonces miren, si se cumple el criterio. Decimos hay un crecimiento en la aurícula izquierda. Igual en B1, miren que hay un componente inicial positivo que está normal, pero hay un componente final negativo predominante, si se dan cuenta. Entonces decimos, listo, estamos viendo que está mayor a 0,12 segundos en D2 y en B1 hay un componente final negativo, predominante, porque es la que representa, en este caso, una onda que es isoeléctrica en B1, precisamente el crecimiento de la aurícula izquierda. Con respecto al crecimiento del ventrículo derecho, vamos a tener estas características que están acá. Una desviación del eje a la derecha. Algunos libros dicen que es mayor a 100 grados, otros dicen que es mayor a 110 grados, pero generalmente se utiliza como promedio mayor a 110 grados.
Ustedes pueden buscar en este electro mientras lo hacen o mientras estudian y comprueban si efectivamente en este electro hay una desviación del eje a la derecha. Pero miren, D1 está más negativo y ABF, también ABP, se le llama ABP o ABF, dependiendo de algunos países, ABF está positivo y este está como más negativo. Entonces, si ustedes hacen el eje eléctrico, en este caso se dan cuenta que está hacia la derecha. ¿Listo? Entonces, miren este criterio. Onda R mayor a 7 milímetros en B1 o una R mayor a S en B1. Entonces ustedes efectivamente lo van a comprobar. Se van a B1 y se dan cuenta que la onda R está mayor a 7 milímetros. Es decir, un crecimiento de esa onda R mayor a 7 milímetros en esta derivación B1 y la onda R es mayor a S en B1. Si se dan cuenta, la onda R es mucho mayor a la onda S. La onda S está muy pequeñita acá, mientras que la onda R es mayor. Ese es el criterio que generalmente se utiliza para, digamos, demostrar en un electrocardiograma que hay un crecimiento del ventrículo derecho. ¿Qué les recomiendo yo? Ustedes busquen el eje eléctrico. Si el eje eléctrico está desviado a la derecha, piensen en que haya un crecimiento ventricular derecho. Entonces se van a B1 y miren si la onda R está mayor a 7 milímetros y si la R es mayor a eso. Si esos criterios están positivos, póngale la firma que probablemente, muy probablemente, eso sea un crecimiento ventricular derecho. Esto se los coloco en verde para que no se confundan al momento de que lo vayan a leer en la literatura, igual que pasa en el ventrículo izquierdo. La inversión de la onda T en B1 y en B3 no como tal es una indicación de crecimiento del ventrículo derecho. En la inversión de la onda T en B1 y en B3 lo que te está diciendo es que hay una sobrecarga ventricular derecha, ¿sí? Cuando hay un crecimiento del ventrículo derecho por cualquier tipo de noxa, cuando esa noxa es prolongada, termina en que ese ventrículo se sobrecargue. Y cuando hay sobrecarga ventricular derecha, aparece esta inversión de la onda T en estas derivaciones. Acuérdense que las derivaciones de B1 a B4 son anteroseptales y están más cerca al ventrículo derecho, mientras que las derivaciones como B1, ABL, B5 y B6 están más cercanas al ventrículo izquierdo, y es por eso que más adelante vamos a ver que cuando hay inversión de la onda T en esas derivaciones que están cerca del ventrículo izquierdo, ya no nos hablan de una sobrecarga del ventrículo derecho, sino una sobrecarga del ventrículo izquierdo. Entonces, aquí estamos viendo ya el crecimiento del ventrículo izquierdo. El crecimiento del ventrículo izquierdo, ustedes van a darse cuenta, si ustedes cogen un libro de electrocardiograma, que hay muchos criterios para determinar que hay un crecimiento ventricular izquierdo. Yo acá, en rojo, les estoy colocando los criterios más importantes para usted determinar el crecimiento ventricular izquierdo. Entonces está el índice de Sokolov. El índice de Sokolov lo que te está diciendo es que tú vas a sumar la S en B1 o en B2. Entonces tú miras cuál de estas dos S, si en B1 o en B2, cuál de ellas es mayor. Y se la vas a sumar a la R en B5 o en B6. Si tú al momento de sumar la S más profunda en B1, en B2 con la onda R en B5 o en B6, dependiendo cuál de ellas esté más alta, y eso te dé mayor a 35 milímetros, eso dice que es un crecimiento ventricular izquierdo. Ahora, hay algo que ustedes tienen que tener en cuenta, y eso muchos libros no lo dicen y al momento de explicarlo tampoco se menciona. Y es que cuando utilizamos este valor de mayor a 35 milímetros, nos estamos refiriendo a pacientes mayores de 30 años. Cuando son personas que tienen entre 20 y 30 años, ya se cambia estos 35 milímetros y tiene que ser mayor a 40 milímetros para que este índice sea indicativo de un crecimiento ventricular izquierdo. Cuando ya los pacientes tienen entre 16 y 20 años, se dice que es mayor a 60 milímetros. ¿Listo? Entonces, otra forma que podemos hacer, podemos sumar la onda R más alta que nosotros encontremos en las derivaciones precordiales, más la S más profunda que nosotros también encontremos en esas derivaciones precordiales. Entonces, si al momento de nosotros sumar la onda R más alta más la S más profunda, eso nos dé mayor a 45 milímetros, también es indicativo del ventrículo izquierdo. Entonces, usted puede hacerlo primero y luego dices, bueno, vamos a hacer el otro y comprobamos si efectivamente hay un crecimiento ventricular izquierdo. Hay otros libros que incluyen también estas que están acá, el índice de Cornell, que te dice que sumar la onda R en ABL más la onda S en B3 mayor a 24 en hombres y 20 en mujeres. También, pero no se utiliza mucho en la práctica clínica.
Otros de sumar la onda R en ABL mayor a 11 milímetros, es decir, aquí estás utilizando, si te das cuenta, que estás utilizando son las derivaciones precordiales, acá ya estás utilizando las derivaciones del plano frontal. Entonces, sumando la onda R en ABL, la onda R en ABL mayor a 11 milímetros o la suma del voltaje, es decir, la altura que tenga la onda S en B1 y la onda R en B5 o en B6 mayor a 35 milímetros o una onda R en B5 o en B6 mayor a 27, sobre todo este también se utiliza mucho en la práctica clínica, yo lo utilizo cuando tengo electros, me gusta hacer estos tres, luego este. También eso es indicativo de un crecimiento ventricular izquierdo. Entonces, igualito como les decía ya en el otro caso de crecimiento ventricular derecho. Cuando ustedes tienen una onda T negativa simétrica en cara lateral, D1 y ABL, acuérdense, D1 y ABL son las derivaciones que te miran la cara lateral alta. Y B5 y B6 la cara lateral baja, ¿cierto? Esto está más cercano al ventrículo izquierdo. Entonces, cuando ustedes vean una onda T negativa simétrica en cara lateral, ustedes dicen, aquí hay una sobrecarga del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Una sobrecarga del ventrículo izquierdo. Miren, B5, onda T negativa, asimétrica, B6, onda T negativa, D1, onda T negativa, ABL, onda T negativa. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico acá? Si ustedes llegan a mostrar un electrocardiograma, ustedes primero diagnostiquen que hay un crecimiento del ventrículo izquierdo y miran si hay alteraciones en la repolarización. Es decir, si hay una onda T negativa asimétrica en las derivaciones de la cara lateral, tanto alta como baja. Entonces ustedes dicen, en este electro hay un crecimiento ventricular izquierdo con sobrecarga ventricular izquierda. Ese sería el diagnóstico electrocardiográfico. Entonces miren este electro que estamos viendo, si nosotros aplicamos esos criterios que ya aprendimos acá, es decir, sumamos la onda R más alta más la S más profunda y es mayor a 45 milímetros, o sumamos la onda S en B1 o en B2 y la sumamos a la onda R en B5 en B6 mayor a 35 milímetros, teniendo en cuenta que estamos hablando de un paciente mayor a 30 años, entonces decimos aquí hay un crecimiento auricular izquierdo. Pero si se dan cuenta, aquí no hay una inversión de la onda T, si se dan cuenta. La onda T está positiva en D1, en ABL. Entonces en este paciente quizás esa noxa no ha sido tan prolongada como para que haya una sobrecarga ventricular izquierda, sino que únicamente pues estamos viendo que hay un crecimiento del ventrículo izquierdo. Nosotros podemos aplicar los otros criterios y pueden que la mayoría de ellos nos den, como pueden que hay unos que no se cumplan o que falten algunos milímetros para que se cumplan. Pero si ustedes al momento de hacerlo tienen estos dos criterios y les dan, efectivamente hay un crecimiento ventricular izquierdo. Bueno, miren, esto es un caso de un abuelo de una amiga mía que ella me mandó este electro hace poco. Miren, aquí está la fecha por si no me creen. 14 de septiembre del 2021. Para que se den cuenta algo. Si se dan cuenta que los electros en la vida real no son tan bonitos como los dibujos. Miren, aquí se ve perfecto. Esto lo podemos diagnosticar fácilmente. Pero hay muchas veces que los electros no se ven tan bien porque las máquinas no son lo suficientemente buenas. Muchas veces en la clínica por andar corriendo, porque son pacientes que llegan a urgencia, no se colocan bien los electrodos y pueden haber algunas anomalías a la hora de colocar los electrodos. Acuérdense que los temblores, las oscilaciones, todo ese tipo de cosas pueden alterar el electro y pueden mostrarnos un resultado que no sea muy fácil de diagnosticar y en muchos casos que sea pues erróneo. Entonces, ¿qué les quiero mostrar acá? Acuérdense que yo les había dicho que en los crecimientos auriculares nosotros vamos a ver B1, ¿cierto? Miren que hay una onda BP, pero no está tan alta, ¿cierto? Está como más prolongada. Yo les había dicho que cuando está prolongada en su duración hablamos de un crecimiento auricular que derecho o izquierdo. Izquierdo. Exactamente, ¿cierto? Miren, hay un crecimiento auricular izquierdo porque hay una duración de la onda B, si se dan cuenta. Forma como una M. Yo les dije M mitral. Mitral de que es la válvula que se encuentra entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Nosotros podemos buscar otras cosas. Miren, en B5, en B6, miren cómo se ve esto. Pero si alguien se da ¿qué me dice alguien si alguien ve algo acá? ¿Qué me dicen de esta onda P? A ver, ¿qué están viendo en esa onda P en B6? Acuérdense que yo les había dicho que hay ondas P que se ven isobifásicas, ¿cierto? Yo les dije, busquen D2 y B1. Entonces, ¿qué ven en B6? ¿Qué ven en D2? ¿Qué ven en B1?
Este es un paciente que se le hizo este electrocardiograma y acá hay muchas cosas que nosotros pudimos determinar mediante este electro. Primero vimos que había un crecimiento auricular derecho, que había un crecimiento auricular izquierdo, que había una hipertrofia también del ventrículo derecho, que había algo de sobrecarga. Y efectivamente cuando al paciente se le hizo el ecocardiograma, porque acuérdense que el electro únicamente te está midiendo la parte eléctrica del corazón, cuando ya tú mandas un ecocardiograma tú estás viendo la parte funcional, entonces ya tú ves si de pronto hay una disfunción de la función ventricular, tanto del derecho como del izquierdo. Generalmente se utiliza para la insuficiencia cardíaca en el diagnóstico el del ventrículo izquierdo, porque es el que está encargado de la circulación sistémica, mientras que el otro más que todo asociado a la circulación pulmonar. Entonces, en este paciente se diagnosticaron unos crecimientos auriculares y el ecocardiograma precisamente, que miró la parte estructural, también hizo el diagnóstico de eso. Acuérdense que los crecimientos auriculares, esto no se los dije, pero también lo tengan en cuenta, los crecimientos auriculares derechos, ellos se asocian a 4 patologías principales. Se asocian al cor pulmonale, tanto el cor pulmonale derecho como el cor pulmonar izquierdo, y también se asocia a una anomalía congénita que se conoce como la anomalía de Epstein. La anomalía de Epstein es una enfermedad congénita en donde va a haber una implantación baja de la válvula tricuspidia. Usted recuerde que la válvula tricuspidia se encuentra entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Entonces, como va a haber una implantación baja de la aurícula, o sea, como va a haber una implantación baja de esa válvula tricuspidia, entonces va a haber algo de insuficiencia. Entonces toda la sangre que tiene que pasar de la aurícula al ventrículo se va a devolver. Entonces va a terminar dilatando severamente a la aurícula derecha. Va a haber algo de comunicación interauricular que termina también generando un shunt de derecha a izquierda. Y como toda la sangre se está devolviendo a la aurícula derecha, va a quedar aquí un ventrículo izquierdo muy pequeñito. Entonces hay algo de hipotrofia, por así decirlo. Bueno, esa palabra no existe, me la acabo de inventar. Pero un ventrículo derecho más pequeño, por así decirlo. Entonces, eso también se presenta. Entonces, como va a haber esa insuficiencia, termina dilatando la aurícula derecha y en esos casos, claro que hay que tener en cuenta otro tipo de estudios y los pacientes también la edad que tengan. Bueno, hablando de los grados, ya vamos a terminar. Hablando de los grados está el aurículo ventricular de primer grado. El aurículo ventricular de primer grado lo único que va a haber es una prolongación del intervalo PR. Del intervalo PR. Entonces, el intervalo PR habíamos dicho que va de 0,12 a 0,20 segundos. ¿Eso qué es? Es de 3 a 5 cuadritos, ¿cierto? 0,04 por 3 da 0,12 y 0,04 por 5 da 0,20. Entonces, cuando nosotros veamos un intervalo PR prolongado, bloqueo auriculoventricular de primer grado. ¿Qué es lo otro que tenemos que ver a eso para decir que es un bloqueo auriculoventricular de primer grado? Además de que hay un PR prolongado, ver que sean sinusales y que todas las ondas P conduzcan. Es decir, todas las ondas P conducen el impulso eléctrico hasta el aurículo ventricular de forma normal. No hay ninguna onda P que no conduzca. ¿Cuándo decimos que una onda P conduce? Cuando vemos la onda P y enseguida vemos el complejo QRS. Entonces aquí estamos viendo que lo único que hay es una prolongación del intervalo PR porque está mayor a 0,20, mayor a 0,22 es el valor que se utiliza en personas de mayor edad. Entonces si estamos viendo eso, una prolongación del intervalo PR, y además estamos viendo que todas las ondas P conducen, es decir, todas las ondas P se siguen de un complejo QRS, decimos, este paciente tiene un bloqueo auriculoventricular de primer grado, y a pesar de que esto es algo que ahora mismo no importa en fisiología, generalmente esto no requiere un tratamiento específico y no supone en general un hallazgo patológico. ¿Eso qué quiere decir? Que son pacientes asintomáticos que no tienen síntomas, pero que al momento que se hace un electrocardiograma se encuentra, este paciente tiene un bloqueo auriculoventricular de primer grado, pero resulta que nunca ha sido sintomático. El bloqueo auriculoventricular de segundo grado se divide en dos. ¿Cuál es la regla general del bloqueo auriculoventricular de segundo grado? Algunas P conducen y otras no. Entonces ya vemos la primera diferencia con el bloqueo auriculoventricular de primer grado. Porque en el de primer grado dijimos que todas las ondas P conducen. Entonces, todas las ondas P conducen y el PR está prolongado de primer grado. Ahora, si algunas P no conducen, otras sí conducen, pero otras no conducen, entonces pensamos en un bloqueo auriculoventricular de segundo grado. Pero hay dos tipos. Está el bloqueo auriculoventricular de segundo grado Movitz 1 o fenómeno de Wenckebach, que también se conoce Vienckebach, y ahorita vamos a ver por qué se le llama así. Y está el Movitz 2.
Entonces, en el MOVITS 1 o fenómeno de Wenckebach, lo que vamos a ver es que el intervalo PR va a estar prolongado. Es decir, ¿qué les estoy diciendo? Cuando ustedes vean un intervalo PR prolongado, hay que pensar en un bloqueo. Hay que pensar en un bloqueo. Entonces, tú viste que hay un intervalo PR prolongado, entonces puede ser tanto de primer grado, como de segundo grado, como de tercer grado. Tú tienes que entonces buscar las otras características para decir cuál bloqueo es. ¿Listo? Entonces, en el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOVITS 1, va a haber un alargamiento progresivo del PR hasta que una P no conduce. Entonces, vamos a buscarlo acá. Miren, esta es la onda T, esta es la onda P, este es el complejo QRS. El intervalo PR va de aquí hasta acá. Si ven que está prolongado, ¿cierto? Mírenlo acá. Entonces, ahora vamos a ver cómo va acá. Acá, acá. Luego viene una onda P que no conduce. Aquí no ven un complejo QRS. Eso quiere decir que esta onda P que está acá no está conduciendo. Entonces hay un alargamiento progresivo del intervalo PR. Miren que se va haciendo como más grande. ¿Sí se dan cuenta? Entonces hay un alargamiento progresivo del intervalo PR hasta que una P no conduce. Igual acá. Un alargamiento, una onda P no conduce. El intervalo PR se va haciendo más grande, se va haciendo más largo, es decir, cada vez está más alargado y una onda P no conduce. Eso es un MOVITS 1 o fenómeno de Wenckebach o bien que va, por eso se llama bien que va, porque va alargándose, progresando, perdón, es un alargamiento progresivo hasta que la onda P no conduce. En el MOVITS 2 no vamos a ver esa característica del MOVITS 1, ¿cierto? O sea, en el MOVITS 2 el intervalo PR está prolongado, pero el intervalo PR es constante. El intervalo PR es constante, miren, constante, constante, pero algunas ondas P no conducen, ¿cierto? Es constante, algunas ondas P no conducen, no conduce, pero el PR, acá, el PR es constante, pero algunas ondas P no conducen. Entonces, ¿hay alguna pregunta de lo que hemos dicho hasta ahora o está completamente claro? Bueno, vamos a seguir entonces, supongo que quedó claro. En el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, ninguna onda P conduce a los ventrículos. Eso quiere decir que hay una actividad eléctrica a nivel de las aurículas y a nivel de los ventrículos completamente desorganizada. ¿Eso qué quiere decir? Que las aurículas están latiendo por una parte y el ventrículo está latiendo por otra parte. Es decir, no hay una coordinación fisiológica entre el impulso que se genera en la aurícula derecha, porque ahí es donde pues está el nodo sinusal que termina despolarizando la aurícula derecha, luego la aurícula izquierda, y que ambas forman o representan la onda P, que es la despolarización auricular, y luego el complejo QRS. Entonces, efectivamente, el PR, el intervalo PR va a estar prolongado, pero miren, hay una onda P aquí hay una onda P, pero no hay un complejo QRS, aquí hay un complejo QRS. Es decir, es una actividad desorganizada. Miren, ninguna onda P conduce a los ventrículos. Ustedes ven aquí una onda P, no hay una onda P, no hay una onda P, ¿cierto? Esta es una onda T. Entonces, miren, no hay una actividad eléctrica organizada. Eso es un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Un bloqueo auriculoventricular de tercer grado es grave. ¿Listo? Es grave. Entonces, miren este caso. Resulta que ustedes están en el servicio de urgencias y le llega un paciente de 75 años. Y ese paciente de 75 años les comenta que está siendo tratado con valsartán, que es un medicamento que se utiliza para la hipertensión. Es decir, es un paciente pues, que se ha detectado que tiene hipertensión, o sea, es un paciente hipertenso. Pero que ese paciente hipertenso está siendo... ¿Cómo? ¿Cómo? Disculpe que te había entrecortado, entonces la última parte no se te escuchó. La parte del caso o la parte del bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Del caso. Bueno, el caso. Entonces, miren este caso. Resulta que ustedes están en un servicio de urgencia y le llega un paciente de 75 años.
Les estaba diciendo que ese paciente toma valsartán, que es un medicamento que se utiliza para la hipertensión. Cuando ustedes vean los farmacología se van a dar cuenta que hay unos medicamentos para la hipertensión que son los ARA2, los antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Entre esos está el valsartán, y también toma hidroclorotiazida. La hidroclorotiazida es un diurético tiazídico que también se utiliza dentro de los fármacos para tratar la hipertensión. Entonces el paciente es hipertenso, está siendo tratado con valsartán, con hidroclorotiazida, y además de eso es diabético. Resulta que el paciente tuvo, digamos, hace un accidente cerebrovascular hace unos años, y además, digamos, lo más importante de eso, además de que toma valsartán, digamos que toma 50 miligramos cada 12 horas y una hidroclorotiazida de 25 miligramos cada 24 horas, es decir, al día. El paciente sufre de hipertensión, le toma la presión arterial en el hospital y se dan cuenta que tiene una presión arterial de 80 sobre 40 milímetros de mercurio. Es decir, el paciente está hipotenso, tanto en la sistólica como en la diastólica. El paciente tiene una hipotensión. Antes de que a ese paciente se le tome el electrocardiograma, se dan cuenta que el paciente tiene una frecuencia cardíaca de 35 latidos por minuto. Es decir, un paciente que está bradicárdico, ¿cierto? 35 latidos por minuto, o sea, realmente está bradicárdico, ¿verdad? Entonces, a ese paciente se le toma la presión, tú lo ocultas y te das cuenta que la frecuencia cardíaca se encuentra entre 35 latidos por minuto. En ese paciente, ¿qué estaríamos sospechando nosotros para que no se les olvide nunca? Un bloqueo aurículo-ventricular de tercer grado. Para que una bradicardia sea tan severa de 35 latidos por minuto, tiene que haber un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Un bloqueo auriculoventricular de tercer grado es gravísimo, es muy grave. Es por eso que a esos pacientes se les tiene que colocar un marcapaso. Entonces, si ustedes llegan a tener un paciente alguna vez o una bradicardia tan severa, y antes de que ustedes le hagan el electrocardiograma, ustedes enseguida piensen en un bloqueo auriculoventricular, sobre todo de tercer grado. Acuérdense que les dije que el de primer grado y el MOVIS 1 generalmente no requieren un tratamiento específico, pero ya el de tercer grado sí. Entonces, en esos casos se coloca un marcapasos transvenoso transitorio y luego usted le informa al electrofisiólogo, le comentas el caso, tengo un paciente tal que llegó al momento de hacer el electrocardiograma, me doy cuenta que los ventrículos y las aurículas no están coordinados, que hay una actividad entre la aurícula y el ventrículo completamente desorganizada. Las aurículas van por un lado y los ventrículos van por otro lado. Antes de que tú le hagas ese diagnóstico, ya tú tienes que sospecharlo con la clínica, con la hipotensión que tiene, con la edad que tiene y que eso le genera síncope, ¿sí? Cuando un paciente tiene una bradicardia tan marcada y cuando tiene una hipotensión tan marcada, eso termina en un síncope, una pérdida transitoria de la conciencia y el paciente se desploma. Entonces, ya luego a esos pacientes, generalmente cuando se le comentan a los electrofisiólogos y ellos le colocan un marcapaso definitivo. Pero en la importancia de que usted sepa interpretar un electrocardiograma para cuando lleguen esos pacientes, pues ustedes puedan salvarles la vida. El bloqueo de rama derecha, ¿qué es lo característico que va a tener? El bloqueo de rama derecha, lo característico que va a tener es el QRS ancho. No sé si se acuerdan, pero habíamos dicho en la primera clase que el QRS normal mide de 0,04 a 0,10 segundos. Es decir, de 1 milímetro ¿a cuánto? A 2 milímetros y medio, ¿cierto? 2,5 milímetros. Entonces, cuando es menor a 0,10 segundos, es decir, menor a 2,5 milímetros, decimos que ese QRS está normal. Hablamos de un QRS ancho cuando es mayor a 0,10 segundos. Entonces, si nosotros estamos viendo un QRS ancho mayor a 0,10 segundos, entonces tenemos que pensar en un bloqueo de rama. Pero puede ser un bloqueo de rama derecha o puede ser un bloqueo de rama izquierda. Entonces, si ese complejo QRS se encuentra mayor a 0,10 pero menor a 0,12, entonces decimos que es un bloqueo incompleto de rama derecha. Si se encuentra mayor a 0,12, entonces ya hablamos de un bloqueo completo de rama derecha. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo característico para un bloqueo de rama? Vámonos a una solita derivación, a B1. En B1 vamos a ver esta morfología, RSR'. Miren, una R. Pregunta, Sebastián. Dime. O sea, a ver, si dices que mayor de 0,12, o sea, mayor de 3 cuadros, si yo veo un QRS mayor de 3 cuadros, ya yo sé que es un bloqueo. Claro. Enseguida. Sí. Porque Ok, el QRS, sí, claro, porque es que
tú lo que vas a ver, o sea, es que, miren, yo lo que quiero que ustedes entiendan para que en verdad o sea, lo sepan interpretar. Si ustedes se dan cuenta, nosotros hemos hecho una secuencia lógica. Es decir, nosotros empezamos con la onda P, luego con el intervalo PR y ya estamos en el QRS, ¿verdad? Entonces, si yo miro la onda P y yo miro lo normal, ¿en qué estoy descartando? El crecimiento auricular que ya vimos de primero. Luego, si yo veo que ese PR está normal, es decir, está de 0,2 a 0,20 segundos, estoy descartando que un bloqueo auriculoventricular. Y si yo estoy midiendo el QRS y me estoy dando cuenta que está menor a 0,10 segundos, es decir, que está normal, estoy descartando un bloqueo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ya dependiendo de dónde ustedes encuentren la anomalía a medida que van haciendo la secuencia, primero la onda P, luego el PR, luego el QRS, ya ustedes van buscando, dependiendo de las patologías que hemos visto, con los parámetros que ya hemos mencionado. ¿Sí se dan cuenta? O sea, es como la forma en cómo tienen que estudiarlo para que les sea mucho más fácil interpretarlo completamente. Ya cuando ustedes terminen todos los temas, tienen que hacer esa secuencia completamente hasta que encuentren algo patológico o hasta que hagan un diagnóstico. Un electrocardiograma no únicamente es un solo diagnóstico, puede tener varios. ¿Ya? Entonces lo que dice el compañero, sí, si el QRS se encuentra mayor a 0,12 segundos, ese QRS es anormal, ese QRS tiene un bloqueo. Entonces yo tengo que ver si es un bloqueo de rama derecha o un bloqueo de rama izquierda. ¿Cómo hago eso? Me voy a B1. ¿Cuál es la característica del bloqueo de rama derecha? Esta morfología del QRS. R, S, R'. Una R más grande que la primera R. ¿Sí se dan cuenta? Esa morfología es característica del bloqueo de rama derecha. ¿Dónde lo van a buscar? En las precordiales, en B1. Esa característica la van a buscar en B1. Entonces miren los parámetros, acá se los coloqué en el cuadrito. Un QRS mayor a 0,12 segundos, es decir, más de 3 cuadritos, en las derivaciones que exploran el ventrículo derecho. También puede estar ese patrón anormal RSR' de B1 a B3, puede aparecer también en B2, en B3, generalmente yo siempre lo busco en B1, y también pueden haber alteraciones de la repolarización. Miren acá cómo está esta onda T negativa, si se dan cuenta. Entonces también cumple con ese parámetro de una alteración en la repolarización, porque la onda T está negativa precisamente en esas derivaciones derechas. Las derivaciones derechas, para que no se los olvide, generalmente son estas, de B1 a B3, hay otros que incluyen B4. B1, B2 y B3, B1, B2, B3 y B4 son anteroseptal, miden la parte anteroseptal. Acuérdense que B1 está acá, en el cuarto espacio intercostal, en la línea paraesternal derecha, es decir, está más cercana al ventrículo derecho. Mientras que B5 y B6, D1 y ABL, ellas son cara lateral, y como son cara lateral, estas son lateral alta y estas son lateral baja, estas más cercanas al ventrículo izquierdo. ¿Listo? Entonces, hasta ahora, en esta parte del bloqueo de rama derecha, ¿quedó claro? Una pregunta. Sí, dime. ¿Y qué diferencia cuando tengo una extrasístole ventricular que también tiene un QRS ancho? Exacto, muy bien. Lo que pasa es que cuando ya tú tienes un extrasístole, eso es mejor que, o sea, cuando lleguemos a la parte de taquiarritmias, digamos, te voy a explicar cómo vas a diferenciarlo, pero sí es posible diferenciarlo, entonces no te preocupes, sí es posible diferenciarlo. Ahorita en la parte que vamos, digamos, para que no nos metamos con algo que está muy adelantado, es el hecho de que el QRS esté ancho o no en esa parte, o sea, en la duración. En la extrasístole generalmente se acompaña de la forma, o sea, si hay un bigeminismo, si hay un tregeminismo, si hay entonces eso lo vamos a explicar más adelante, pero te vas a dar cuenta que sí es posible diferenciar. ¿Sí? Lo estamos haciendo de esta forma para que sea, digamos, más fácil llevar la secuencia lógica, pero más adelante te vas a dar cuenta que sí es posible diferenciar. ¿Oíste? Dale, listo. Es como para no adelantarnos a mencionar algo que hasta ahora no, o sea, no estamos en esa parte, entonces para llevar la secuencia, listo. Bueno, entonces esto es un bloqueo completo de rama derecha, o sea, esto es un bloqueo incompleto de rama derecha porque se encontró que el QRS se encontraba entre 0,10 y 0,12, ¿sí? O sea, estaba en 0,11 segundos quizá, entonces hablamos de un bloqueo incompleto. Ya en este hablamos de un bloqueo completo de rama derecha porque efectivamente está mayor a 0,11 segundos. Es el compañero que dijo ahorita, sí, si tú ves ese QRS mayor a 0,12 segundos, tú dices, esto es un bloqueo de rama. Entonces tú te vas a buscar en B1, mira, la morfología R, S, R'. Entonces la onda R, chiquitica que está acá, la S, y la onda R grande esta que está acá, por eso se le coloca R'. ¿Listo?
Mira, aquí también encuentras el otro parámetro que te dije, una alteración en la repolarización. Estás viendo una onda T negativa. ¿Listo? Entonces decimos, es un bloqueo de rama derecha. En el bloqueo de rama izquierda también va a estar el QRS ancho, es decir, va a haber un QRS ancho mayor a 0,12 segundos, ¿sí? También existe el bloqueo de rama derecha incompleto. ¿Cuánto va a decir incompleto? Cuando se encuentra entre 0,10 y 0,12. Cuando está mayor a 0,12 decimos que es un bloqueo de rama izquierda. Listo. Entonces, ¿qué es lo característico que estamos viendo acá? También nos vamos a ir a B1. B1. ¿Qué es lo que vamos a buscar en B1? En B1 lo que vamos a buscar es esta morfología en el QRS. Una morfología RS o una morfología QS. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se lo pueden aprender? ¿Esto qué parece? Si yo coloco acá dos bolitas, ¿qué parecería? Como un cono de helado, ¿cierto? Entonces, esta morfología del QRS también se le conoce como cuando ustedes vean este conito de helado, piensen en un bloqueo de rama izquierda. Entonces, eso es como una forma para que no se les olvide. Entonces, ¿por qué se le conoce onda RS? Porque es una onda R pequeña, pero una onda S profunda, ¿cierto? Este sería el cono de helado. Entonces, eso es un bloqueo de rama izquierda. Ahora, también puede que no haya una onda R pequeñita, perdón, una RS porque sería así, perdón. RS. Con una S más profunda que esta. Pero generalmente, la forma en cómo lo vamos a encontrar nosotros es en la morfología del cono de helado que les estoy diciendo. Esa morfología es la que se conoce como QS. Entonces, ¿por qué se le conoce como la onda QS? Nosotros sabemos que el trazado electrocardiográfico es onda P, luego viene la onda Q, R, S, ¿verdad? ¿Qué pasa si no hay una onda R que es positiva? Acuérdense, la onda R siempre es negativa, la onda Q siempre es negativa, la onda R siempre es positiva y la onda S siempre es negativa también. Entonces, si yo no tengo una onda R entre la mitad de estas dos ondas que son negativas, no va a ser posible diferenciar una onda entre ellas, ¿cierto? Como no está esa onda R en la mitad, esto no va a ser así. Esto no es normal. Entonces, como no hay una onda R en la mitad que me sirve para diferenciar estas dos ondas, tanto la onda Q como la onda S, que ambas son negativas, les dije siempre son negativas, es por eso que se presenta esto. Esto es lo que se conoce como la onda QS o el cono de helado, como le quieran llamar, para que les sea más fácil interpretar. Entonces, QRS mayor a 0,12 segundos, es decir, mayor a 3 cuadritos. Localizado en derivaciones que exploran el ventrículo izquierdo. Ustedes dicen, pero B1 no explora el ventrículo izquierdo. Bueno, hay una característica que tiene el bloqueo de rama izquierda que yo no lo anoté acá, pero generalmente aparece en los electrocardiogramas. Es una onda en B6 mellada, una onda R así, como si fuera una R así. Puede aparecer en B5 o puede aparecer en B6. Entonces pueden anotarlo también. Una onda R mellada en B5 o en B6. Y estas derivaciones sí exploran el ventrículo izquierdo. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué es lo primero que deberían hacer? Se van a B1. Ustedes comprobaron que el QRS estaba prolongado, se van a B1. Si hay esta morfología, piensen en un bloqueo de rama derecha con alteraciones de la repolarización. Aunque en esta también hay alteraciones de la repolarización. Pero si ven esta morfología QS, que es la que generalmente aparece, piensen entonces en un bloqueo de rama izquierda. Listo, aquí está. Miren, aquí se aparece, miren, ondas R melladas en B5, en B6 y también pueden aparecer en D1 y en AB. Miren, si se dan cuenta. Si se dan cuenta que acá hay una onda R mellada. Si se dan cuenta cómo es la R mellada acá como una M. Entonces, cuando ustedes vean esa presencia en D1, en ABL, en B5 y en B6, que son derivaciones que exploran el ventrículo izquierdo, piensen también en un bloqueo de rama izquierda. Miren, acá hay otro ejemplo. Este sería D1, miren, bueno, vamos a verlo acá. D1. Este es una R y este es una S. Esta es una morfología como RS, ¿cierto? Una onda R pequeñita y una S profunda, ¿cierto? Entonces, parece un cono de helado. Hay bloqueo de rama izquierda. Listo. Alteraciones difusas del ST, miren que aquí no es isoeléctrico. Miren que acá es así
Y acá aquí el ST, miren cómo va. Esta es una alteración difusa del ST, es decir, otro parámetro que vimos ahorita. Y dense cuenta, B5, B6, D1 y ABL. Bueno, en D1 y en ABL no se están viendo, pero en B5 y en B6 sí se dan cuenta que está la onda R mellada. Entonces muchos libros o muchas veces no se enseña ese parámetro, pero muchas veces, casi siempre se asocia alguna de esas derivaciones con una onda R mellada en B5, en B6, en D1 o en ABL. Entonces miren que aquí sí estamos comprobando que están presentes. Además de la morfología RS, y claramente si nosotros midimos la duración del QRS, efectivamente se encuentra mayor a 0,12 segundos. Listo, ya solamente faltan 3. Este es el bloqueo anterior izquierdo. Este es completamente fácil. ¿Qué es lo único que tienen que tener en cuenta? Literal lo que está en este cuadro. Para decir si es un bloqueo anterior izquierdo, si es un bloqueo posterior izquierdo o si es un bloqueo bifascicular. En el bloqueo anterior izquierdo, el eje va a estar desviado hacia la izquierda. Va a ser negativo en D2, en D3, EBF. Vamos a comprobarlo. D2 negativo, D3 negativo, ABF negativo. Positivo en D1 y ABL, positivo en D1, positivo en ABL. Y el eje está desviado a la izquierda, D1 y ABF, D1 positivo, ABF negativo, está desviado ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Entonces cumple los 3 parámetros a la perfección, ¿cierto? Entonces decimos, este es un bloqueo anterior izquierdo. Y además el QRS está prolongado. ¿Quién me dice si está prolongado o no el QRS? Está al límite, ¿cierto? En 0,12 segundos. Hemos dicho que cuando es mayor a 0,10 hablamos de que ya podemos decir que es un bloqueo incompleto o ya bloqueo completo cuando es mayor a 0,12, pero si ya es mayor a 0,10 es un bloqueo. Solamente que se habla de bloqueo completo para hacer el diagnóstico propiamente dicho cuando es mayor a 0,2. Pero estamos comprobando que el eje está desviado hacia la izquierda, lo hicimos con el método rápido, podemos hacerlo con el otro método también. Miren, la ABR es la más isodifásica, buscamos la perpendicular, lo ubicamos y vamos a darnos cuenta que está en un ángulo que hace parte dentro del eje que está hacia la izquierda. ¿Listo? Negativo en D2, D3 ABF, es decir, en las derivaciones de la cara inferior, y en D1 y ABL, que son las derivaciones de la cara lateral alta, se encuentra positivo. ¿Qué va a hacer el bloqueo posterior izquierdo? Todo lo contrario al bloqueo anterior izquierdo, o sea, es muy fácil, ¿sí? Entonces, allá en el bloqueo anterior izquierdo, la desviación del eje estaba hacia la izquierda. Aquí la desviación del eje va a estar hacia la derecha. Miren, D1 está negativo, ABF está positivo. Desviación del eje a la derecha. Allá estaba negativo en las derivaciones de la cara inferior. Acá está positivo en las derivaciones de la cara inferior. Está positivo en D2, está positivo en D3 y está positivo en ABF. Y allá estaba positivo en las derivaciones de D1 y ABL. Aquí está negativo en D1, miren, está negativo en D1, está negativo en ABL. Entonces es todo lo contrario al anterior. ¿Listo? ¿Está claro esa parte? Sí, está claro. Bueno, listo. Y miren, este es el último bloqueo que vamos a ver. El bloqueo bifascicular. El bloqueo bifascicular es cuando hay un bloqueo de rama derecha asociado a cualquier hemibloqueo, ya sea a un anterior izquierdo o ya sea a un posterior izquierdo. ¿Listo? Entonces, bloqueo bifascicular, cuando hay un bloqueo de rama derecha asociado a un bloqueo ya sea anterior o posterior izquierdo. Entonces, vamos a ver si hay efectivamente un bloqueo de rama derecha. Habíamos dicho que un bloqueo de rama derecha es cuando el QRS se encuentra mayor a 0,12 segundos. Entonces, efectivamente, está mayor a 0,12 segundos, decimos hay un bloqueo de rama. Ahora yo quiero saber si es derecha o si es izquierda. ¿Esta morfología le parece a la del cono de lado o se parece a la que les dije de RSR'? ¿A cuál se parece más? Se parece más a la morfología que les dije RSR', ¿cierto? No es muy clara, pero miren que claramente se ve que es un bloqueo de rama derecha, ¿sí? Es un bloqueo de rama derecha con una alteración difusa que tiene de la repolarización, pero vamos entonces a demostrar que es un bloqueo bifascicular, es decir, vamos a ver si hay un hemibloqueo anterior o un hemibloqueo posterior. Entonces D1 está como positivo y ABF está como negativo. Entonces, si D1 es positivo y ABF es negativo, ¿está desviado hacia dónde? A la izquierda.
hacia la izquierda. ¿Y cuál es el eje el hemibloqueo que está enviado hacia la izquierda? El hemibloqueo anterior izquierdo. ¿Y cuáles son las otras características? Que va a haber un predominio negativo en las derivaciones de la cara inferior, es decir, D2, D3 y ABF. ¿Cómo está D2, D3 y ABF? Negativo. ¿Y qué va a estar positivo? D1 está positivo y ABL está positivo. Entonces, si se dan cuenta, es un bloqueo bifascicular. Específicamente, hay un bloqueo de rama derecha asociado a un hemibloqueo anterior izquierdo. Si nosotros demostráramos en un electrocardiograma que está el bloqueo de rama derecha, pero es lo contrario, es decir, D2, D3 y ABF está positivo, D1 y ABL están negativos y hay una desviación del eje a la derecha, entonces decimos que es un bloqueo de rama derecha asociado a un hemibloqueo posterior izquierdo. Pero si ven que es lo inverso. ¿Listo? Bueno, entonces en estos se los voy a explicar yo, pero si alguien con lo que hemos visto sabe que hay acá. Si no saben el diagnóstico, me pueden decir la frecuencia, el eje, la forma rápida, no de la otra forma para que sea más fácil, y si es regular o no es regular, y si es sinusal o si no es sinusal. Atrévanse ahí. No saben, ya no. Yo veo una bradicardia, o sea, ya se lo digo de entrada. Ajá. ¿Y cuánto te da la frecuencia cardíaca? Ya lo voy a hacer. Dale. Ah, no, pero la frecuencia me dio 60. No está bradicárdico. Entonces, pero dime, ¿es sinusal o no A mí es me dio sinusal? 75. Vamos a ver. Miren lo que les decía. ¿Sí se acuerdan que yo les dije que les colocaban un D2 largo? ¿Sí lo ven acá? ¿Sí ven que D2 está todo esto? Eso se llama D2 largo. Generalmente eso se le piden al momento de hacerle el electro para usted calcular la frecuencia cardíaca. Y el D2 también te sirve para diagnosticar un bloqueo auriculoventricular. Entonces, si nosotros tomamos esto, miren que no encontramos ninguna R que concuerde exactamente con una línea gruesa, pero nosotros podemos calcularlo acá. Aquí digamos que hay un cuadrito. Aquí hay entonces 5, 5, 5, 5, 5 por 4, 20, más 4, 24, más 1 que está acá, 25. 1500 entre 25, eso te da 60 latidos por minuto. O sea, la frecuencia que dijo el paciente, el compañero, efectivamente esa es la frecuencia cardíaca. Ajá, pero dime si es sinusal, si no es sinusal. Ajá, el eje es normal, ¿cierto? Y se ve sinusal. Sinusal Se ve porque sinusal. veo... ¿Cómo? Sí, yo alcanzo a ver por lo menos ahí en 2 veo la onda P. De 2 ves la onda P. Ajá. Sí, la veo. Está chiquita, pero se ve. Normal. Estás viendo la onda P. Ajá, exacto. Ya dijiste que, ajá, pero es regular, es irregular. Es regular. Si calculaste la frecuencia cardíaca con los 1500, exacto, estás diciendo que es regular. Y estás diciendo que es un ritmo sinusal, se encuentra entre 60 y 100 latidos por minuto, está en el límite inferior normal, pero sigue siendo normal. Estás viendo la onda P positiva en D2, en D3, en ABF, y estás viendo que todo complejo QRS está siguiendo a la onda P, ¿cierto? Entonces, hasta ahora va bien. Sí. Listo. Exacto. Ahora, mira la onda P. Está normal también. Ajá, exacto. Ahora, vámonos a la onda P. Dime si la onda P la ves más alta, es decir, hay un aumento del volumen que te indica que hay un crecimiento de la aurícula derecha, o si está alargada en su duración que te diga que hay un crecimiento auricular izquierdo. ¿Cómo la ves? Alta no se ve, pero no sé si larga, porque no alcanzo a ver bien. Como no veo los cuadritos pequeños, no sé, los grandes. Bueno, en este caso la onda P está normal. La onda P está normal en su duración. Por ejemplo, si nosotros lo cogemos acá, realmente la duración que tiene la onda P está normal. No está larga como para decir que hay un crecimiento de la aurícula derecha o un crecimiento de la aurícula izquierda. Si queremos buscar, mira, la onda S acá no es lo suficientemente profunda como para decir que sea un crecimiento auricular izquierdo.
perdón, un crecimiento auricular derecho. Acuérdense que había, ¿cuáles son los criterios que dijimos para un crecimiento auricular derecho? Que había una desviación del eje a la derecha mayor a 110 grados, una onda R mayor a 7 milímetros en B1. Esta onda R, ¿ustedes creen que está mayor a 7 milímetros en B1? O una onda, y que hay una onda R mayor a S en B1. ¿Qué me dicen ustedes? Acuérdense que un cuadrito es 1 milímetro. Aquí hay 5, 6, 7. O sea, ¿hay un crecimiento auricular derecho aquí o no? Yo no veo dónde estás señalando, por eso es que estoy perdido. Acá, en B1. Estoy en B1. Si tú haces los criterios, te das cuenta que el voltaje está mayor a 7 milímetros. Tiene R, U, R, S. ¿Cierto? O sea, en este caso habría una hipertrofia del ventrículo derecho. Porque si tú haces los criterios, te das cuenta que está mayor a 7 milímetros. Acuérdate, 5 cuadritos hay 1 milímetro. Si lo haces desde la parte de voltaje, hay 1 milímetro. ¿Cierto? Y aquí hay 1, 2, 3. O sea, habrían 8 y acá hay otros 2 o 1. Entonces ya hay más de 6, más de 7, perdón. Y una onda R mayor a S. La onda T, mira que también está negativa. Eso es otro trastorno de la posición que te puede indicar una sobrecarga ventricular derecha. Pero aquí el diagnóstico más importante, a la hora ya tuviste la onda P, mira el PR cómo está. El PR está normal. 1, 2, 3, 4, 5. Hasta 0,20 está normal, no está prolongado. Pero cuando nosotros vamos al QRS, nos damos cuenta que el QRS está mayor a 0,12 segundos. Y en B1, ¿qué morfología está viendo? RSR'. ¿Y cuál dijimos que era la característica del bloqueo de rama derecha? La morfología RSR'. Entonces, ¿esto qué es? Es un bloqueo de rama derecha. Exacto. En este, ya si alguien se atreve al decir el diagnóstico, lo dice. Y si no, pues me puede decir lo que hayamos aprendido, lo básico. El eje, la frecuencia, el ritmo, si es regular o si no es regular. Yo estoy viendo de entrada el conito que tú decías. Así que. El conito. Sí, entonces, y hablo que de rama izquierda, no. O sea, nada más porque estoy viendo eso, pero todavía no hemos mirado. Te recomiendo. Ajá, sí. O sea, eso que tú haces, o sea, de ver, digamos, un patrón característico en el electrocardiograma, es mejor que lo hagas paso por paso. O sea, eso te va a permitir a ti que no se te pasen otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, te pregunto, ¿cómo ves el PR en D2? El intervalo PR. Sabes que el PR va de 0,12 a 0,20, ¿cierto? ¿Cómo ves el PR tú en D2? Mira, aquí empieza el PR y aquí es todo esto. Es decir, 1. Está alargado, ¿no? Está alargado el PR, exactamente, está alargado. Y si el PR está alargado, eso es normal, no es normal. Entonces, antes de yo llegar... hacer un crecimiento izquierdo de la aurícula. ¿Cómo? No, acuérdate que te dije que cuando la onda P está alargada, eso te habla de un crecimiento auricular izquierdo. Cuando el PR está prolongado, ya no hablas, ya únicamente no estás incluyendo la despolarización auricular, sino que estás incluyendo la despolarización auricular y el inicio de la despolarización auricular con el inicio, hasta el inicio de la despolarización ventricular. O sea, es más tiempo. Entonces, cuando la P está prolongada, sí piensa en un crecimiento auricular izquierdo. Pero cuando el PR está prolongado, tú tienes que pensar en un bloqueo auriculoventricular. Acuérdense que les dije, los bloqueos auriculoventriculares es cuando el PR se encuentra mayor a 0,20 segundos, 0,20. Se ve constante. Se ve constante. Exacto. Y no se ve progresivo tampoco. Exacto. Entonces tú tienes que decir, ¿es un bloqueo auriculoventricular de primer grado, es de segundo grado o es de tercer grado? El de primer grado les dije que era el PR prolongado, pero que algunas P no conducían. ¿Esta P conduce acá? No, ¿verdad? Esto es una onda T y esta es una onda P, ¿cierto? Esta P no está conduciendo, entonces no es un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Listo, pasemos al de segundo grado. De segundo grado, algunas P conducen, otras P no conducen. Esto es
aquí esto es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado. Pero yo necesito saber si es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOVITS 1 o MOVITS 2. El MOVITS 1 ¿es un qué? MOVITS 1. No, no es un MOVITS 1, porque el MOVITS 1, acuérdate que es un alargamiento progresivo del PR hasta que una P no conduce. Pero si te das cuenta, esta PR acá, Sí. mira cómo está acá, está igual. Si te das cuenta, es igual. Sí. Es igual. Entonces, si está constante y algunas P no conducen, entonces sería un MOVITS ¿qué? El 2. MOVITS 2. Exacto, perfecto, hiciste el diagnóstico. En este, a ver. De entrada, aquí sí, mira que te das cuenta, que te llama la atención el cono de lado que te dije, ¿cierto? Si te das cuenta, en B1. Sí. Exacto, sí. B1. Mira, esto sí realmente es un bloqueo de rama izquierda. Vamos a saltarnos lo otro para ya terminar rápido, porque, listo, ya es viernes y ya queremos salir de esto. Bueno, miren, esta parte está, este es el cono de lado. Y te dije otra característica, que además de eso, que las ondas R mellada en B5 y en B6. ¿Cómo ves esta onda R? Las ondas R melladas. Exacto, si te das cuenta, en B6 están las ondas R melladas. Te dije que también podían aparecer en B5, en D1, en ABL, pero estamos viendo en B6 las ondas R melladas. En ABL se alcanza a ver también un poquito. Sí, en ABR sí, tienes razón, se ve un poquito, en esta onda se ve un poco mellada. Entonces tú haces el diagnóstico de un bloqueo de rama izquierda. Entonces, eso que tú haces de ver B1 y ver una morfología específica sí te sirve. ¿Qué tienes que hacer cuando tú tienes esa impresión diagnóstica rápida? Confirmarlo con otras características. Por ejemplo, mira que enseguida me fui a B6 a ver si había onda R mellada. Yo digo, listo, sí, tiene un bloqueo de rama izquierda, lo estoy confirmando. En este caso, ¿qué ves? O el que sea. ¿Cómo ves la frecuencia cardíaca? ¿Es regular? ¿Es irregular? Es irregular. Es irregular. Y se ve bradicárdico también. Se ve bradicárdico. Yo les dije que cuando había bradicardias marcadas, ¿en qué pensaban? En el 3. Ajá, de tercer grado. Ajá, entonces, ¿cuáles son los criterios de tercer grado que mencionamos, que vimos ahí? Que ninguna onda P conduzca a los ventrículos. O sea, que hay un desorden. Exacto. ¿Y tú cómo ves ese trazado ahí? ¿Estás viendo si de pronto hay un orden o tú estás viendo que las aurículas van por un lado y los ventrículos van por otro lado? Ahí hay una sopa. Sí, hay un desorden. Cierto, hay un desorden. Entonces, en ese caso estaríamos ante un bloqueo auriculoventricular de tercer grado, también llamado bloqueo auriculoventricular completo. Entonces, como les dije, en esos pacientes tienen que tener cuidado porque pueden terminar en necesitan de un marcapasos, exactamente, de un marcapaso que tiene que primero ser un marcapaso transitorio, obviamente en el servicio de urgencias, pero ya luego cuando tú llamas al electrofisiólogo se le coloca un marcapaso permanente. Si este paciente, si nosotros medimos la frecuencia cardíaca, este paciente tiene la frecuencia cardíaca en cuánto? Anda, espérense un momento. Eso que estábamos diciendo no es. La tiene 55. No, espérense. Conté los cuadros Estamos grandes. bien. Veamos bien. Me acabo de dar cuenta de algo. Esto no es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, de tercer grado. Es un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. ¿Alguien sabe por qué es un bloqueo auriculoventricular de tercer grado? No es de tercer grado. El de tercer grado es el que mostramos ahorita. Este es un auriculoventricular de segundo grado. Me estaba confundiendo porque parecía ser, pero no. Es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado. Y es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo MOVITS 2. Dijimos que en el MOVITS 2, es decir, este era un MOVITS 2, ¿cierto? Pero este también es un MOVITS 2. Fíjense. Este también es un MOVITS 2 porque miren, el PR está como constante, no está siendo progresivo que nos muestre que sea un MOVITS 1. ¿Sí se dan cuenta? Pero algunas ondas P no conducen. ¿Por qué no puede ser uno de tercer grado? Porque hay P's que sí conducen. Miren, esta P está conduciendo. ¿Sí se dan cuenta? Esta P está conduciendo. Esta P está conduciendo. Esta P está conduciendo. Pero hay P's que no conducen.
Entonces no podemos decir que es un bloqueo auriculoventricular de tercer grado, sino de segundo grado. O sea, el paciente de hecho no está bradicárdico. En este paciente, como es irregular, nosotros hacemos la regla de los 30 o de los 25 segundos. Y a ver. Pero ahí son 25, ahí, o sea, yo Este estaba paciente sacando tiene más o menos una frecuencia de 65, 66 latidos por minuto. ¿Listo? Entonces, esto es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado. O sea, la mayoría de las ondas P acá, ellas van seguidas por un complejo QRS con un intervalo PR normal y que además estamos viendo que está siendo constante. Pero una de cada 3 ondas no va seguida por un complejo QRS. Por eso que se trata de un bloqueo auriculoventricular de segundo grado movistoso. Es decir, hay una ausencia de la intermitencia de la conducción de los impulsos auriculares y una prolongación previa del intervalo PR. ¿Sí? Esto es por eso es un MOVIS 2. Ustedes ya saben, cuando ustedes vean esto, cuando ustedes vean una P que conduce, no pueden empezar en uno de tercer grado, porque eso es completamente desordenado. En uno de tercer grado no se ve así. Ustedes miren que aquí están viendo que estas son constantes y que algunas P no conducen, pero hay P que sí conducen. Esta está conduciendo, esta está conduciendo, esta está conduciendo y esta también está conduciendo ya. Entonces, en ese caso, piensen en eso. Ustedes pueden, obviamente o sea, acá... en tercer grado ninguna puede conducir, ninguna. O sea, lo que pasa es que yo tengo una imagen de acá de un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. La voy a ir subiendo mientras tanto. Vean el último y me dicen qué tiene. Miren de 2 y me dicen qué tiene. Se les estoy diciendo para que lo hagan más fácil. Miren de 2. ¿Qué les recomiendo yo? Cuando vayan a estudiar, ahora porque pues necesitamos el tiempo y no vamos a ponernos aquí, pero hagan todo desde el principio. Entre más lo hagan, más se van a ir entrenando y más rápido lo van a hacer. Pero, ¿qué hay acá? Se los voy a decir. Aquí hay un MOVIS 2, aquí hay un MOVIS 1. ¿Por qué hay un MOVIS 1? Miren, el PR está prolongado, está mayor a 0,20 segundos. Tú le sacas acá la duración que tiene el PR y está mayor a 0,20 segundos. Listo, tú dices hay un bloqueo auriculoventricular. ¿Cómo estás viendo la onda P acá? El intervalo PR acá. Hay un alargamiento progresivo del PR, ¿sí te das cuenta? Aquí está, luego se hace más grandecito y luego se hace más grandecito. Es un alargamiento progresivo del PR hasta que una P no conduce. Entonces, se va haciendo más larguito, se va haciendo más largo, hasta que una P no conduce. Más largo, más largo, más largo, una P no conduce. ¿Está claro por qué es un auriculoventricular de segundo grado tipo MOVIS 1 o fenómeno de Wenckebach? Sí, Sebas, disculpa, tengo una duda. Sí, claro, dime. O sea, si la P no está conduciendo, ¿qué es esa lomita que está como al antico del complejo? Acuérdate que viene la onda P, el complejo QRS y la onda T, que es la de repolarización ventricular. Ya. O sea, O sea, tú estás hablando de esta onda, ¿cierto? tú cuando decías, por ejemplo, no conduce, ajá, mostrabas como el alargamiento de ese espacio. O sea, mira, te voy a explicar. La onda P conduce quiere decir esto. Viene la onda P y viene el complejo QRS. Y luego el complejo QRS que significa o que está representando la despolarización ventricular, viene la repolarización ventricular, que es la onda T. Entonces, ¿qué significa que la onda P conduce? Que viene la onda P y después viene el complejo QRS, es decir, el impulso se genera en la aurícula y pasa al ventrículo. Nace el nodo sinusal y pasa para que se despolarice el ventrículo. Entonces, aquí estamos viendo que la onda P sí va al complejo QRS. Mira, onda P, complejo QRS, onda T, onda P, complejo QRS, onda T, onda P, complejo QRS, onda P, onda T, pero no hay una onda que conduzca. Una P no conduce. Lo que pasa es que yo sé, ya entendí en qué te confundes. Tú dices,
tú dices hasta que una P no conduzca, o sea, tú estás diciendo, entonces, ¿esta es la onda P o es la onda T? Teniendo en cuenta que si dice que la onda P no conduce, esta sería la P. Eso es lo que tú me estás tratando de decir. No, o sea, yo me confundía era porque adelante el complejo QRS, por ejemplo, se está señalando ahí está la onda, o sea, ahí está la unidad. ¿En cuál complejo QRS? En este. Haz un circulito para ver, porque no O sea, aquí en este que está acá, mira, este que está acá no es un complejo QRS. Aquí no hay nada. Vamos a tratar de hacerlo así, pero vamos a borrarlo todo. Mira, ¿cuál complejo QRS? en el que estábamos ahí trabajando ahora, que está ahí la prolongación que está como debajo de la B3. Este. Ajá, exacto. Entonces, o sea, yo me confundiera como veía la P ahí adelante, o sea, la que está ahí antecito del complejo, pues pensaba que estaba conduciendo, entonces no entendía por qué decían no conduce. Exacto. Ya te entendí la pregunta. Mira. Esta es la onda P y este es el intervalo PR. Si te das cuenta, el intervalo PR aquí está prolongado. Pero esa prolongación ese intervalo se va prolongando porque se va haciendo cada vez más largo. Aquí se hace más largo. Aquí está más largo que acá. Y luego mira que se hace aún más largo acá. Y luego acá no conduce. Quiere decir que no hay un complejo QRS. Luego viene otra vez este intervalo PR, otro intervalo PR y no conduce. ¿Listo? Ah, listo. Muchas gracias. Entonces, por eso es un MOVIX 2. Porque hay un alargamiento progresivo del PR hasta que una P no conduce. Un MOVIX 1, perdón, fenómeno de Wenckebach. Un alargamiento progresivo del PR hasta que una P no conduce. MOVIX 1. MOVIX 2 es el PR constante. Aquí nos dimos cuenta que el PR no era como prolongado, o sea, no se iba haciendo más grande, cada vez nos iba haciendo como más largo, no duraba cada vez más, sino que por el contrario es constante, pero también algunas P no conducen. O sea, cuando ustedes vean que unas P conducen y otras no, no quiere decir en un bloque auriculoventricular de segundo grado que ninguna P va a conducir. No, eso ya sería un tercer grado. En el de segundo grado, algunas lo hacen y algunas no. En el MOVIX 1, un alargamiento. MOVIX 1, alargamiento progresivo del PR hasta que una P no conduce. Alargamiento progresivo del PR hasta que una P no conduce. O fenómeno de Wenckebach. En el MOVIX 2 hay un PR constante y también se cumple esa norma general del de segundo grado, que algunas P no conducen. Solamente que aquí es constante y en el de primer grado es progresivo. ¿Ya quedó claro? Sí. Bueno, listo. Entonces vamos a dejar hasta acá ya. Y la próxima vez ya vamos a terminar este módulo de electrocardiograma con la parte de taquiarritmias. Yo les voy a subir las diapositivas ahí para que lo tengan de repaso. Bueno, listo. Entonces nos vemos la otra semana. Una pregunta. Dime. ¿Le podrías decir a tu compañero, no he revisado, pero el que nos dio una intervención la clase pasada, que también porfa suba las diapos de él, que también Sí, claro, tiene buena gráfica y eso? sí, yo les pido el favor que también la suba, no te preocupes. Yo les subo las dos diapositivas. Si no esta se las puedo subir ahora y la otra se la subo cuando él me las mande. ¿Oíste? Entre hoy y mañana se las subo de ahí por el mismo canal de monitorías. Listo, gracias. Bueno, dale, listo. Entonces nos vemos la otra semana. Chao. Chao, gracias.